Audioescuelasabática.com. Lunes 7 de agosto. Unidos en el único. ¿Qué 7 unos cita Pablo para respaldar su tema de la unidad de la Iglesia? ¿Qué cuestión está tratando de plantear con esta lista? Efesios capítulo 4, versos 4 al 6. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. La lista de Pablo de 7 unos tiene un estilo poético y probablemente refleje un himno de confirmación usado en Éfeso. La lista comienza mencionando 2 unos juntos. Hay un solo cuerpo, refiriéndose a la Iglesia como el cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 4, versos 12 y 16, capítulo 1, versículo 23, capítulo 5, versículos 23, 29 y 30. Y un solo espíritu. Efesios capítulo 4, verso 4. El tercer uno es, comillas, una misma esperanza de su vocación. Efesios capítulo 4, verso 4, comparar con Efesios capítulo 4, verso 1. La lista luego ofrece 3 elementos más, comillas, un Señor, una referencia a Cristo, comillas, una fe, es decir, el contenido de lo que los cristianos creen. Efesios capítulo 4, verso 13. Colosenses capítulo 1, verso 23, Colosenses capítulo 2, verso 7, Gálatas capítulo 1, verso 23, Primera de Timoteo capítulo 4, versos 1 y 6, y comillas, un bautismo. Comparar con Efesios capítulo 5, verso 26. Antes de concluir con una extensa descripción de Dios como, comillas, un Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Efesios capítulo 4, verso 6. ¿Qué quiere comunicar Pablo mediante esta descripción poética de Dios Padre? Debido a que es, comillas, Padre de todos, Dios es el Creador. El resto de la oración es una descripción de cómo se relaciona Dios con, comillas, todo lo que hizo luego de crear al mundo. Pablo no incursiona en las herejías del panteísmo, que identifica la naturaleza con Dios, ni del panteísmo, que argumenta que el mundo está incluido en el ser de Dios, aunque no agota ese ser. Más bien proclama la trascendencia de Dios, que está por sobre todos, el gobierno activo, que está por todos, y la inmanencia, que está en todos. Presta atención a 2 ideas acerca de la unidad de la Iglesia. Efesios capítulo 4, versos 1 al 6. En primer lugar, la unidad es un hecho espiritual, cimentado en estos 7 unos, una realidad que debe celebrarse. Efesios capítulo 4, versos 4 al 6. En segundo lugar, esta unidad requiere nuestro celo para fomentarla y hacerla crecer. Efesios capítulo 4, verso 3. Con frecuencia habrá motivos para llorar por nuestros errores al llevar esta unidad a la práctica. Sin embargo, más allá de nuestras fallas, debemos regocijarnos en la obra de Dios en Cristo para la unificación de la Iglesia y en la realidad teológica de la unidad del Espíritu. Efesios capítulo 4, verso 3. Hacer esto nos capacitará para volver al arduo trabajo de promover esta unidad, pero con una nueva convicción de que al hacerlo estamos llevando a cabo la obra de Dios. Vuelve a escuchar Efesios capítulo 4, versos 4 al 6. ¿Cómo te hace sentir? ¿Cómo debería hacerte sentir ahora que sabes lo que dice acerca de nuestra unidad en y con Dios por medio de Cristo? Efesios capítulo 4, versos 4 al 6. Un cuerpo y un espíritu,
como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos.